El cielo es real. Capítulo 13. Luces y alas. Sonia llegó de Colorado Springs el sábado por la noche. Nos acurrucamos en la sala con sendos vasos de Pepsi y le conté el resto de lo que me había dicho Colton. ¿Qué hemos estado pasando por alto?, me pregunté en voz alta. No lo sé, dijo. Es como si de pronto saliera con toda esa nueva información. Quiero saber más, pero no sé qué preguntarle. Ambos somos maestros, Sonia en el sentido formal de la palabra y yo en el pastoral. Coincidimos en que la mejor manera de proceder sería seguir haciéndole preguntas abiertas cuando la situación lo permitiera, y no llenar los huecos en el relato como yo, inadvertidamente, había hecho al sugerir la palabra corona cuando Colton me describió la cosa dorada que Jesús tenía sobre la cabeza. En los años subsiguientes nos apegaríamos tanto a este curso de acción que Colton no descubriría la palabra faja sino hasta los 10 años. Un par de días después de nuestra conversación sobre los marcadores, estaba sentado a la mesa de la cocina preparando un sermón mientras Colton jugaba cerca. Levanté la vista de mis libros y la posé sobre mi hijo, armado con espadas de juguete. Estaba en el proceso de atarse las puntas de una toalla alrededor del cuello. Todos los superhéroes necesitan una capa. Quería volver a preguntarle sobre el cielo, y había estado dándole vueltas a posibles preguntas. Nunca antes había tenido una conversación como esa con mi hijo, por lo que estaba un poco nervioso sobre cómo iniciarla. En realidad, nunca había tenido una conversación como esa con nadie. Quería hablar con Colton antes de que entrara en batalla, de modo que logré captar su atención y le hice una seña para que viniera a sentarse conmigo. Vino al trote y se trepó a una silla en el extremo de la mesa de la cocina. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando me contaste sobre cómo lucía Jesús y sobre el caballo de colores? Asintió con la cabeza. Tenía los ojos bien abiertos y su expresión era seria. ¿Estuviste en el cielo? Volvió a asentir. Me di cuenta de que estaba comenzando a aceptar que sí, que tal vez realmente había estado en el cielo. Era como si nuestra familia hubiera recibido un regalo y tras haber retirado el envoltorio solo conociera su forma exterior. Ahora quería saber qué había dentro de la caja. ¿Y qué hiciste en el cielo? La tarea. ¿La tarea? No era eso lo que esperaba. Quizá práctica coral, pero ¿la tarea? ¿A qué te refieres? Colton sonrió. Jesús fue mi maestro. ¿Como en la escuela? Asintió. Jesús me dio tarea para hacer, y eso fue lo que más me gustó del cielo. Había muchos niños, papá. Esta afirmación marcó el inicio de un periodo que desearía haber registrado por escrito. En esa conversación y durante el año posterior, Colton nombró a muchos de los niños que dijo que estuvieron con él en el cielo. Ahora ya no recuerda sus nombres, y Sonia y yo tampoco. Esta también fue la primera vez que Colton mencionó a otras personas en el cielo. Es decir, otras personas, además de las figuras bíblicas como Juan el Bautista. Si bien debo admitir que lo veía a él más bien como, más como un personaje que como una persona de carne y hueso como tú y yo. Parece una tontería, ya que los cristianos hablamos todo el tiempo de ir al cielo cuando muramos. ¿Por qué no se me había ocurrido que Colton podía haber visto a otras personas comunes y corrientes allí? Pero todo lo que se me ocurrió preguntar fue, ¿y cómo eran estos niños? ¿Cómo lucen las personas en el cielo? Todos tienen alas, dijo. ¿Con qué alas, eh? ¿Tú también tenías alas? Sí, pero las mías no eran muy grandes. Se veía un poco apesadumbrado cuando dijo esto. Bien, ¿y cómo hacías para ir de un lado a otro? ¿Caminabas o volabas? Le pregunté. Volaba. En realidad todos volábamos, menos Jesús. Él era el único en el cielo que no tenía alas. Jesús simplemente subía y bajaba como un elevador. Me cruzó por la mente el libro de los Hechos, más precisamente la escena de la ascensión de Jesús, cuando les dice a sus discípulos que ellos serían sus testigos y les contarían a todas las personas del mundo sobre él. Según la Biblia, después de decir eso, mientras ellos lo miraban, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Jesús ascendió y regresará sin alas, a los ojos de un niño. Eso puede parecer un elevador. Colton interrumpió mis pensamientos. En el cielo todos parecen ángeles, papá. ¿Qué quieres decir con eso? Todos tienen una luz sobre la cabeza. Escarbé mis sesos en busca de conocimientos sobre ángeles y luz. En la Biblia, cuando aparecen ángeles, a veces resplandecen con una luz muy brillante, casi enceguecedora. Cuando María Magdalena se presentó con las demás mujeres en el sepulcro de Jesús 3 días después de que lo hubieran enterrado, el Evangelio dice que un ángel salió a su encuentro y se sentó sobre la piedra sepulcral, que de algún modo había sido corrida. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Recordé que el libro de los Hechos habla sobre el discípulo Esteban, al ser acusado de herejía ante un tribunal judío. Todos los miembros del tribunal vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Poco después, Esteban murió apedreado. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribe que vio un ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, un arco iris rodeaba su cabeza, y que el rostro del ángel brillaba como el sol. No pude recordar ángeles que tuvieran específicamente luces o halos como los llaman algunos, sobre la cabeza, pero también sabía que los conocimientos que Colton tenía sobre ángeles a partir de la Biblia y los libros de cuentos no incluían luces sobre la cabeza de los ángeles. Además, ni siquiera conocía la palabra halo. Hasta donde yo sabía, tampoco había visto un halo, dado que las historias de la Biblia que le leíamos antes de ir a dormir y las clases de la escuela dominical son muy fieles a las escrituras. De cualquier modo, lo que me dijo me intrigó por otra razón. Una amiga, la esposa de un pastor de una iglesia de Colorado, me había contado algo que su hija, Ana, le había dicho cuando tenía 3 años. Una mañana, cuando terminó el servicio dominical, Ana tironeó de la falda de su madre y le preguntó: «Mami, ¿por qué algunas de las personas en la iglesia tienen luces sobre la cabeza y otras no?». Recuerdo que en ese momento pensé 2 cosas. La primera fue que me habría arrodillado para preguntarle a Ana: «¿Tengo una luz sobre la cabeza?». Di que sí, por favor. También me pregunté qué habría visto Ana, y si lo había visto porque, al igual que mi hijo, tenía la fe de un niño. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús quién era el más importante en el reino de los cielos, Jesús llamó a un pequeño que se encontraba entre la multitud y lo hizo pararse frente a todos para ponerlo como ejemplo y dijo: «Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos». El que se humilla como este niño. ¿Qué es la humildad infantil? No es falta de inteligencia, sino falta de maña para falta de intereses ocultos. Es esa preciosa y efímera etapa antes de haber acumulado suficiente orgullo o actitud como para que nos importe lo que piensan los demás. Es la misma honestidad genuina que hace que un niño de 3 años pueda chapotear alegremente en un charco de lluvia, revolcarse en el césped como un cachorrito mientras ríe a carcajadas o decir en voz muy alta que tienes un moco colgando de la nariz, la que se necesita para entrar en el cielo. Es lo opuesto a la ignorancia, es honestidad intelectual, es estar dispuesto a aceptar la realidad aun cuando es difícil y llamar a las cosas por su nombre. Todo esto me pasó por la cabeza en apenas un instante, pero me lo guardé para mí. Así que una luz, fue todo lo que dije. Sí, y tienen amarillo de aquí a aquí, dijo, mientras volvía a hacer el movimiento que representaba una faja desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Y blanco de aquí a aquí, continuó mientras se llevaba las manos a los hombres y luego se inclinó para tocarse los empeines. Pensé en el hombre que se le apareció al profeta Daniel, el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Colton volvió a trazarse una faja en el pecho con la mano y dijo que las personas en el cielo usaban colores diferentes a los que vestían los ángeles. A esa altura, mi medidor de nueva información estaba casi saturado, pero necesitaba saber una cosa más.
Si Colton realmente había estado en el cielo, si en verdad había visto todas esas cosas, caballos, ángeles, a Jesús, a otros niños, y estuvo allí arriba, ¿es arriba? ¿El tiempo suficiente como para hacer la tarea? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de su cuerpo según él mismo decía? Lo miré, de rodillas sobre la silla de la cocina con la capatoalla amarrada al cuello. Dijiste que estuviste en el cielo, hiciste todas estas cosas, muchas cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Le pregunté. Me miró a los ojos y no dudó ni un momento. 3 minutos. Acto seguido se bajó de la silla de un brinco y volvió a su juego dando saltitos.